Listo, empiecen. Estás muteado. Admite que el curso en el rango de la física, ¿verdad? Cuando te toque, sí, voy a bajar el volumen acá para que Muchachos, presenten, ya está grabando. Espérate que no me acuerdo el nombre de esta tarea. torsión en ejes de sección circular. Torsión en ejes de sección circular. Ok. Muy buenas, profesor. El día de hoy tenemos el agrado de presentarle nuestro tema sobre la torsión en ejes de sección circular. El grupo está conformado por la compañera Brisa Dula, Ariadna Aparicio, Kevin Vigil, Samuel Aguirre y mi persona, Derek Thomas. Ok, primero voy a empezar yo dando como una pequeña introducción sobre lo que es torsión en eje de sección circular. Y tenemos que tener en cuenta que en ingeniería torsión es la solicitación que se presenta cuando se aplica en el momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo o un prisma mecánico. Como pueden ser ejes o en general elementos donde una dimensión predomina sobre otras dos, aunque es posible encontrarlas en situaciones diversas. La torsión se caracteriza geométricamente como mostré en la imagen, o sea, todo se caracteriza por tener figuras geométricas, porque cualquier curva paralela del eje de la pieza deja de estar contenida en el plano formado inicialmente por otras dos curvas. En lugar de eso, una curva paralela al eje se retuerce alrededor de él. Listo. Dale, Dari. Ok, ahí me tocaría lo que sería como la primera parte de esta guía, que sería el análisis preliminar de los esfuerzos de un eje. Entonces, podemos denotar con la P la distancia perpendicular desde la fuerza de F al eje de la flecha y expresando que la suma de estos momentos, las fuerzas cortantes de F alrededor de este eje, es igual en magnitud al par T. Y se escribe como la integral de P de F igual a T. Entonces, ya que DDF es igual también a TDA, donde T es el esfuerzo cortante en el momento del área de DA, podemos observar que la ecuación también puede sustituirse por la que se encuentra ahí mismo debajo. Entonces, con la ecuación que obtuvimos, podría haberse anticipado que la deformación cortante, podría haberse anticipado una deformación acortante en un purito, dado que el eje en torsión es proporcional al ángulo del giro de θ. Entonces, se deduce que la ecuación anterior de la deformación acortante es máxima en la superficie del eje, donde P es igual a C. Entonces obtenemos que, podemos ver que en el 3.1 sería Y igual a P θ entre la L, y esta podría cambiar a la que se encuentra ahí debajo, que sería la 3.3, en donde Y es máxima, Y más, es igual a C de θ entre longitud. Entonces, con la ecuación 3.4 podemos eliminar el ángulo de las ecuaciones, y estas se pueden expresarse como la deformación acortante o a una distancia P del eje de la flecha, como se puede observar en la ecuación que sería Y igual a P entre C y Y max. Entonces,
Yo les hablaré acerca del esfuerzo en el rango elástico. Hasta el momento, en ninguna relación esfuerzo-deformación en particular se ha supuesto para el análisis de ejes circulares en torsión. Entonces hay que considerar ahora el caso en que un par de torsiones es tal que todos los esfuerzos cortantes en el eje se encuentran por debajo de las resistencias a la cadencia. Se sabe por el capítulo 2. Esto significa que los esfuerzos en el eje permanecerían por debajo del límite de proporcionalidad y también por debajo del límite elástico. Por lo tanto, se aplica la ley de Hooke y no habrá deformaciones permanentes. Aplicando la ley de Hooke para el esfuerzo y la deformación cortante, en la sección 2.14 se sabe que T es igual a G por Y, donde G es el módulo de rigidez o módulo de corte del material y multiplicándolo por ambos miembros se escribe de la siguiente manera, que sería que GY es igual a P sobre C por la Y máxima, me imagino. Luego de esto, tendremos que también se puede utilizar la ecuación 3.5 para describir G. Luego tenemos que la ecuación obtenida muestra que mientras la resistencia a la cadencia no sea excedida en ninguna parte de una flecha circular, el esfuerzo cortante en la flecha varía linealmente con la distancia P desde el eje de la flecha y debe ser igual a la magnitud T del par ejercido sobre el eje. Y tenemos la ecuación, esta la 3.7, que sería T igual a C1 entre C2 por T, a T máximo. Ajá. Luego tendremos que en la sección 3.2 se vio la suma de los momentos de las fuerzas elementales ejercidas sobre cualquier sección transversal del eje y debe ser igual a la magnitud T del par ejercido sobre el eje, que es esta que tendríamos acá, ¿no? Y sustituyendo la cortante de la ecuación 3.6 en la ecuación 3.1, se escribiría que T es igual a la integral de P por T por dA, que es igual a T máxima, T máxima entre C por la integral de P al cuadrado por dA. La integral en el último miembro representa el último polar de inercia de la sección transversal con respecto a su centro O, y se tiene entonces que T máxima es igual a TC sobre J. Ok, yo le voy a hablar del ángulo en giro en el rango elástico. Sabemos que en esta sección se decirá la relación entre el ángulo y el ángulo de un eje circular y el par de torsión ejercido sobre el eje. Como se sabe, de la sección que el ángulo giro D y la deformación máxima cortante Y máxima se relaciona como la fórmula que sigue, que vendría siendo Y máxima igual a C por el ángulo entre longitud. Y en el rango elástico el esfuerzo de excedencia no excede en ninguna parte del eje. Se aplica la ley de Hooke y se tiene que Y máxima es igual a T máxima sobre G a partir de la ecuación Y máxima igual T máxima sobre G, que también es igual a T por C entre J sobre G, es J por G. Y también tenemos que el ángulo igualando a T por longitud es igual a J por G, igualando los miembros de la derecha de las ecuaciones y despejando
se tiene que el ángulo total del giro se expresa como ángulo igual a la suma total de T1 por L1 sobre J1 sobre J1 por G1. Baja, Kevin. Ajá. Entonces, D del ángulo vendría siendo igual a T por dx sobre J por G, que vendría siendo el ángulo por el que una cara del disco gira con respecto a la otra y que es por lo tanto donde J puede determinarse integrando x de 0 del ángulo o de x de 0 a L se obtiene el ángulo total de giro de un eje. Y para esto utilizamos la fórmula que vendría siendo ángulo por la integral que va de L a 0 T D por X sobre J por G. Ok, ahora yo le hablaré sobre tenemos que denotando el ángulo de rotación de el ángulo de E sobre B es igual al ángulo de E menos el ángulo de B igual a TL sobre J por G. Ujú. Oh my God. Ujú. Dios me libre. Ujú. Eh, el 3.18 es el último, ¿no? No se preocupe, esta parte lo recorto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, del 3.18 es el último. Ajá. Pero es que yo creo que Brisa, tú habías dicho que a mí me tocaba el 3.16 al 3.18, ¿no? Sí. Ah, ok, ahí está el problema. Si quieres, Ey, si quieres dar como una conclusión. no, pero hay un párrafo. Dile que no es la última página. En la última página. Hay un párrafo grande de hablar del Ajá. 3.18. Ya, ok. Tanto el eje de la figura, ok. 3.20, eso lo vimos aquí. 3.18. Mira Tanto la el última eje- foto que mandó Brisa. La última es la 3.18. 18, ajá. Y entonces hay un párrafo grande abajo de la 3.18. Ujú, ok. Que dice tanto el eje de la figura 3.20, que Háblate fue... más que la- ¿qué cosa? Es que no tenemos que hablar de figura. Figura es esto. No hables de la figura, habla como Sí. del ejemplo de la figura, pues. Mm, Se utilizó este para deducir la fórmula y ya. ok. Ok. Ajá. Ok, continuamos. Una vez que se utilizó la fórmula de 3.18, se utiliza, pues, se emplea para decir la fórmula 3.16, que fue analizado en algunos ejemplos y se tiene un extremo unido a un soporte fijo. Oh, me lleva el diablo, espérate. Mm.
Ok. Dice. La fórmula fue empleada para deducir las fórmulas de 3.16. Ahora, esta fórmula la podemos utilizar en un ejemplo que sería el caso de un extremo unido a un soporte fijo. El ángulo de giro del eje es igual al ángulo de rotación de su extremo libre. Cuando ambos extremos de un eje gira, el ángulo de giro del eje es igual al ángulo a través del que un extremo del eje gira con respecto al otro. Considerando el ejemplo, el ensamble está compuesto por dos ejes elásticos, un eje AD y BE, cada uno de longitud radio C y módulo de rigidez G, unidos a un engranaje que se juntan, y si un par de torsión T se aplica en uno de los puntos, ambos ejes se torcerán, puesto que uno de los extremos del eje es fijo al ángulo de giro y se mide por el ángulo de rotación del extremo, de uno de los extremos, ya que ambos extremos del eje giran, y entonces el ángulo de giro será igual a la diferencia entre los ángulos de rotación del B y E, es decir, el ángulo de giro es igual al ángulo a través de la cual el extremo gira con respecto al extremo, denotando el ángulo relativo de rotación. Y se puede escribir como el ángulo, digamos, el ejemplo E sobre el ejemplo del ángulo E sobre B igual a el ángulo de E menos el ángulo de B igual a TL sobre G por J por G. Muchas gracias.